Por favor, buenos días. Buenos días. ¿Pueden, por favor, apoyarme abriendo sus Biblias en el libro de Hechos 1, con permiso del cielo, con permiso del nombre divino, con permiso del ángel del Señor, con el permiso del dador de vida? Amén. Con el permiso de mis maestros. Amén. Dice así, y de mis mayores. Hechos 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Y qué dice? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por, ¿qué dice? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pueden tomar su lugar, su asiento, su silla, su butaca. O su tarima, esas tarimas de arriba que lastiman tanto la espalda, ¿verdad? Pero ya, Dios proveerá para poner unos colchoncitos. Después de 20 o 30 años, pero Dios proveerá. Entonces, dice aquí en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, Yeshua, el mensajero, el portavoz, el Mesías, el enviado del Padre, el amor encarnado, el primogénito entre muchos hermanos, el Salvador, comenzó, ¿qué dice? A hacer y a enseñar. O sea que primero él lo hacía y después lo enseñaba como un buen padre, enseña haciendo. Y después, hasta el día en que fue recibido arriba, en el cielo. Después de haber dado, ¿qué dice ahí? Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, nuestra palabra clave es aquí mandamientos por el Espíritu Santo. El día de ayer, dentro del calendario del pueblo de Israel, se festejó el día 49 de la cuenta del Omer, que es entre Pesaj y Pentecostés. O sea, hoy estaríamos en este día, en Pentecostés, o estamos en ese día. Y no solamente por un calendario que es un acuerdo entre humanos. Los calendarios son acuerdos entre los seres humanos respecto a la medición de las posiciones, de los lugares, no sé cómo decirlo, de los espacios, de las ubicaciones en las que están los planetas y las estrellas. Entonces, los calendarios, sea el juliano, el gregoriano, el hebreo, el chino, todos son acuerdos entre los hombres. Y Dios, bendito y glorioso, está presente en... Gracias, Benito. Benito significa bendito. Entonces, Dios está presente en esos acuerdos, en esos calendarios, en esa medición de tiempos. Es más, Dios cuida el avance de la ciencia. Dios sabe cuántos premios Nobel van a haber los próximos 20 años. Dios sabe ya quiénes van a ser esos próximos premios Nobel, por así decirlo, ¿no? Si así se pronuncia. Entonces, Dios en astronomía, en ciencia, en medicina, en toda clase de conocimiento. Algunos de esos premios Nobel incluso pudieron haber sido Adán mismo tenía el conocimiento de todos los secretos del reino de los cielos, así como Yeshua, así como Jesús. Adán se codeaba con los ángeles que tenían los secretos de la fundación del universo. Entonces, digamos que Adán fue como el primer premio Nobel, ¿no? Por así decirlo. Y realmente la Biblia como tal quiere que tú regreses
a una idea donde tú no te ves menos, donde tú no te ves poco, donde no te dices a ti mismo qué poco sé o cuánto yo podré aprender. Al final soy hijo de una persona que tiene un oficio o una profesión, o nací en tal lugar, un pueblito, por ejemplo, un ranchito, un lugar a la vista de los demás insignificante. El mismo Señor Yeshua se dice que nació en la traducción de la Biblia, se dice que en un pesebre, da a entender que en un pesebre, en una idea más acorde con la cultura hebrea, pues en una sukkot, en una cabaña, en una casita de campaña de oración, ¿no? Entonces, donde el pueblo de Israel se aparta unos días para buscar la presencia de Dios. Entonces, curiosamente, el nacimiento del Señor Yeshua fue anunciado por un ángel. ¿Lo recuerdan? Se los dejo de tarea. Mateo. Justamente aquí dice que los mandamientos que él dio, primero los vivió y después ¿qué? Los enseñó. O sea, él no vino a abrogar los acuerdos que tenía el pueblo de Israel consigo mismo y con Dios. Yeshua, Jesús mismo, fue presentado en el templo para ser circuncidado. Él mismo después se presentó en el templo para hacer su presentación de adolescencia, que nosotros le llamamos bar mitzvah, una presentación como hijo del mandamiento, bar mitzvah. La mitzvah es un mandamiento de acuerdo a la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés. La misma ley que Dios le dio a Moisés es un acuerdo también que el pueblo de Israel aceptó como una especie, ¿cómo se dice? Cuando nosotros nos matrimoniamos, nos casamos, ¿qué es lo que se da como testimonio de ese compromiso? ¿Un qué? Un anillo. Ese anillo que el Eterno y Creador le dio al pueblo de Israel fue su Torah, la Torah primordial, la Torah escrita como en un libro, como en zafiro. El zafiro es azul, ese color azul, profundo, brillante. Creo que hay de otras tonalidades, pero bueno. Entonces, digamos que Dios le dio su anillo de compromiso al pueblo de Israel y le dio la Torah, sus mandamientos. Eso fue lo que hizo Yeshua cuando fue al templo en su adolescencia, aceptar esa Torah de luz azul como de un zafiro lleno de Espíritu Santo él mismo en su corazón. Entonces eso fue lo que él vivió y después que enseñó. Cuando nosotros nos enojamos o cuando estamos tristes, ahí están las personas que dibujan caricaturistas. Cuando estás de malas, triste o que todo te sale mal, ¿cómo dibujan a la figurita? Sí, de color oscuro, en tonalidad de grises, no en escala de colores, en tonalidad de grises. O incluso encima de él le ponen una nubecita así, y que solamente está lloviendo, solamente encima de él, ¿no? Y solamente le caen rayos a él, y solamente rayos, centellas y todas esas cosas, solamente a esa persona. Bueno, en la entrega del anillo de compromiso de la Torah de Dios a través de Moisés con su pueblo Israel fue justo lo contrario. No había nubecitas tormentosas, chubascos, chubascos costeños, no había malas noticias, no había cosas feas agraviándote, no había obscuridades persiguiéndote, todo lo contrario. En la entrega del anillo de compromiso, ese anillo de compromiso de Dios con el pueblo de Israel, me imagino que fue como azul zafiro, ¿no? No de diamante. Entonces,
Eso mismo es lo que hizo el Señor Yeshua o Jesús con sus discípulos. Les entregó una Torah viva, para vida. Es más, Jesús, Yeshua, y en su tiempo y en su momento, incluso con los teólogos, los grandes conocedores de este contrato nupcial, discutía. Y les decía, además no es raro que en el pueblo de Israel se discuta respecto a la Torah. La discusión está abierta. Y además, porque el pensamiento de Dios es omnisciente, todo lo sabe, y a ti te hace saber una cosita, y a ti te hace saber otra cosita, y a ti te da una chispita de intelecto, y entonces la omnisciencia de Dios, que abarca todo, que sabe todo, incluye también ese saber que Él asigna a cada una de nuestras almas. Entonces, el debate respecto al contrato nupcial, a la Torah, no es un debate lineal. Yo siempre estoy diciendo cosas del manual de doctrina, ya les he de caer gordo, pero el manual de doctrina occidental a veces es muy lineal, las cosas son así. Y se pierde cierta flexibilidad, porque la verdad es que Dios le dio al pueblo de Israel y Dios nos da a nosotros un manual, pero no de doctrina, un manual de vida. En este manual de vida, ¿qué hay? Mandamientos por el Espíritu Santo, mandamientos color zafiro por el Espíritu Santo, por la enseñanza del Mesías, por la ley de Moisés. Es decir, esta es la Torah primordial, que fue, digamos, ese espíritu vivificante que hay en esta Torah, en esta Biblia, lo que los discípulos recibieron. En otras palabras, empezaron a hablar, dice la narración, y se los dejo de tarea también, que ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas, no solamente lenguas espirituales pentecostales como nosotros las conocemos, ¿no? Y que si no hablas lenguas pentecostales dadas por el Espíritu Santo, entonces no tienes al Espíritu Santo, como si fuera un condicionamiento. Sin embargo, no es un condicionamiento, porque el Espíritu Santo es incluso antes que la creación de este mundo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Eterno, del Dios que ha sido, es y será. El Espíritu Santo ha sido, es y será. Simplemente que en los acuerdos que tenían los discípulos y apóstoles de Yeshua, en sus acuerdos, donde el Padre Celestial no solo respeta, sino respalda esos acuerdos, Él tuvo a bien, por los méritos de Yeshua, de Jesús, derramar de su Espíritu Santo, para que ellos recibieran lo que nosotros llamamos como la mente de Cristo. Empezaron a hablar en otros idiomas, literal. Es decir, nuestras capacidades mentales por el Espíritu Santo se pueden incrementar ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta premio Nobel, hasta el infinito. Hasta el infinito, porque el Espíritu de Dios no tiene límites. ¿Han visto ustedes personas en las redes sociales que empiezan a hablar idiomas? Se ponen a estudiar ellos autodidactas, se ponen a estudiar y dicen, no, ahora voy a aprender tailandés, y luego se van a Tailandia y hablan o a África o a Japón, y ellos en un periodo corto de tiempo aprenden varios idiomas y son atractivos y llaman la atención de todos los locales, porque dicen, ¿cómo este mexicano habla ¿De cuál? Mandarín. ¿Sí se explicó? Eso fue lo que pasó en ese tiempo. La mente de Cristo se hizo carne en sus discípulos, de tal forma que entendían sin traductor, sin inteligencia artificial, las demás personas comprendían lo que ellos, ¿qué dice? Hablaban. Curiosamente,
Todo esto, toda esta entrega de la Torá que Dios le dio a Moisés, también en Yeshua se cumple. Él les entrega a sus discípulos no solamente mandamientos, instrucciones, Torá, la Torá del Mesías, sino que les entrega además la actitud, el corazón, el amor, ¿cómo se dice? La devoción por esa Torá. Y entonces esa Torá no solamente abre sus corazones como el velo del templo, sino que abre sus mentes. Es decir, si me acompañan a Éxodo, debe ser Génesis 1:27, por favor. Génesis 1:27. A ver si es el versículo. No es el versículo. O 2:7. Génesis 2:7 dice: entonces el eterno Adonai, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué dice? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, nosotros tenemos ya la Torá del Moisés, tenemos ya la Torá del Mesías, la Torá de Moisés como Torá primordial y la Torá del Mesías en nuestro corazón. Amén. Nosotros decimos que somos salvos por el conocimiento del Mesías y por la palabra del Mesías, por los mandamientos dados por el Espíritu, por el Mesías a sus discípulos. Entre ellos nosotros nos agregamos. Entre esos discípulos nosotros nos hacemos parte de ellos. Sin embargo, ese Pentecostés de color zafiro azul brillante no es solamente para un día, sino para cada día de tu vida. Si nosotros vamos, es que estaba buscando donde dice en el versículo donde habla del registro del libro de la vida. Y entonces, está en Génesis o Apocalipsis. Y, después dice en el versículo 8, y Adonai Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, ¿qué dice? A la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, ¿qué dice? En medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si seguimos con esa narrativa, dice ahí, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía, ¿qué dice? En 4 brazos. Entonces, déjenme ver. Si vamos, por favor, a Génesis 3:24, dice: después de que el hombre vivió en el paraíso, codeándose con los ángeles de Dios, en el árbol de la vida, en el libro de la vida, por así decirlo, dice en el versículo 23, Génesis 3:23, y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, o sea, se labrase a sí mismo, por así decirlo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué dice? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí vemos cómo Dios puso un ángel para que el hombre no tuviera acceso a ese conocimiento, estaba yo diciendo premio Nobel, a ese conocimiento divino de toda la fundación y la creación del mundo. Déjenme decirlo de otra forma más. Antes de la creación de este mundo existían otros libros. El libro de la vida,
que está asociado al árbol de la vida. Existe el libro del conocimiento de la fundación del mundo, que está guardado por un ángel también. Existe el libro del recuerdo, Malaquías 3:16, por favor, si me acompañan. Malaquías 3:16. Desde el 15, decimos pues ahora, bienaventurados son, ¿qué dice? Los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bueno, está haciendo una especie de pensamiento en reversa, ¿no? El importante es el que sigue. Entonces, los que temían a Dios o al Eterno, ¿qué dice? Hablaron cada uno a su compañero, y Adonai escuchó y oyó, y fue escrito, ¿qué dice? Libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Entonces, existe un libro de la vida que aparece en Génesis y Apocalipsis. En Génesis aparece asociado al árbol de la vida. Después existe un libro de un ángel que custodia el conocimiento, que incluye la preexistencia del mundo antes de la fundación del mundo, o lo voy a llamar de otra forma, el ángel de la Torá. Es como si Dios hubiera visto un plano y después hubiera construido lo que estaba en ese plano, como un arquitecto. Dios vio en ese libro, en su Torá, y construyó el mundo de acuerdo a ese libro que nosotros llamamos Torá. Es decir, la Biblia, la Torá, existe antes de la creación del mundo, en un modo que sutil, en un modo luminoso, en la mente de Dios, por así decirlo. Entonces, ese libro está acompañado también de este otro libro, del versículo 16. Entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno, ¿qué dice? Escuchó y oyó, que son dos cosas distintas, ¿no? Escuchó y oyó. Y fue como las personas que están atendiendo una conversación y están escuchando la otra conversación, nada más o menos así. Escuchó y oyó. Y fue escrito, ¿qué dice? Libro de memoria o libro del recuerdo delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, así ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, que si tú tienes un amor íntimo, secreto, tú y Dios, Dios sabe cuánto le amas. Dios sabe cuánto lo anhelas, Dios sabe cuánto lo extrañas, porque aquí dice que Dios mismo tiene un libro del recuerdo o de la bendita memoria, donde Él escucha y oye. Y además, si tú lo temes con amor reverencial y con respeto, y si piensas en Él, Él que también piensa en ti, ¿no? Hace unos años mi hermana Diana y yo descubrimos una cartita de amor entre mi abuelita y mi abuelito, ¿no? Pero de esas cartas de amor, o sea, todo rollo, unas frases de amor que dices, oh, ¿no? Y además con una letra escrita en manuscrita, así como dices, perfecta, una escritura perfecta. De esa misma forma, Dios te ama, Dios te escucha, Dios te oye y Dios te recuerda. Él está guardando cartitas de amor de todo lo que tú piensas, de todo lo que tú sientes, de todo lo que tú vives, de todo lo que tú atesoras en tu vida. Esas cartitas de amor es una realidad espiritual, es una realidad en Dios, es un libro de memorias
que Dios está... Es como si Dios guardara su álbum de fotografías, su álbum de recuerdos. Nosotros lo hacemos también, tomamos fotos de nuestras familias y a cada foto le ponemos, esto fue en tal año, y fue cuando mi tía o cuando mi tío, cuando mi primo, ya qué momentos aquellos, cuando estaban los abuelos y toda la familia se reunía, se van los abuelos y ¿qué? Se pierde toda esa estructura familiar, ¿no? Bueno, a Dios no le sucede eso. Él guarda toda esa genealogía tuya en su corazón. Y cuando tú dices, qué bonito cuando era niño y me juntaba con mis abuelos, mis tíos, mis primos, Dios también dice, qué bonito, sí es cierto, sí lo recuerdo. Hoy mismo Dios está escribiendo este momento en el libro de los recuerdos y de las memorias divinas. No estoy inventando, aquí viene en Malaquías, el libro de las memorias de Dios, el libro de los recuerdos bonitos de Dios. Como cuando estaba viendo en la semana videos de este templo, de esta congregación, con almas que están presentes y con almas que ya no lo están, y es lindo ver cómo se gozaban en esos, hace 10, 20, 30 años, en este lugar. Este lugar también está en el libro de los recuerdos de Dios. Tú estás en ese libro de los recuerdos de Dios. Y cuando el Mesías con su Torah entra en tu vida, imagínate, ya no es un libro de los recuerdos, sino además Dios le pone así, ¿viste esos plumoncitos con doradito y con plateadito y con chispitas de luz? Dios lo hace más bonito todavía. Es como su diario de Papá Dios, y ahí te tiene registrado, ahí Él tiene tu nombre grabado con esos plumines bonitos, con esos colores pasteles. Así es nuestro Dios. Entonces Dios dice así, Salmo 25, 14, por favor. Y dice, y diré usted, hace unos meses una hermana me dijo, oiga pastor, lo queremos ver pelearse con los demonios como lo hacía con su papá. Como lo hacía su papá. Yo, ya habrá momento, todo tiene su tiempo. Ahorita déjenme hablar del corazón de Dios y de sus recuerdos bonitos y de que tú estás en su pensamiento y de que tú estás en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, por estar diciendo cosas, Salmo 25, 14. Casi le decía, pues peléese usted si usted quiere pelearse, ¿no? Ya me peleo bastante conmigo mismo. Y con mi mala inclinación, con estarme peleando con malas inclinaciones ajenas, hombre. Salmo 25, 14 dice así: la comunión íntima del Eterno es, ¿qué dice? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Adonai, del Santo y Bendito, es con los que le temen nuevamente. Y a ellos hará conocer su pacto. Si me acompañan, por favor, a Apocalipsis 13:8. Además, si Yeshua ya peleó por mí, ¿yo por qué voy a estar peleándome con quien ya fue derrotado? Al que ya le quitaron las llaves, amén, del Hades y de la muerte. Apocalipsis 13:8. Y la adorar, desde 13:8, desde el 7, creo que lo apunté mal. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban, ¿qué dice? Escritos en el libro de la vida, ¿de quién? Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que hay otro libro que se llama el libro de la vida, ¿de quién? Del Cordero, de ese que murió y resucitó.
Él también lleva un libro propio, su diario. Si papá tiene su libro de recuerdos, de memorias, el Mesías, el Cordero de Dios, también lleva su propio libro de la vida. ¿Han visto ustedes que en las empresas hay controles de calidad? Y pasa por un proceso y después otro. Y para términos médicos hay control de calidad, por ejemplo, ¿no? En ese libro de la vida, el Cordero de Dios también le pone su sello, ¿no? La sangre del Cordero de Dios, los méritos de Yeshua. La sangre del Cordero de Dios no es un acto mágico, son sus méritos de vida y de enseñanza. Son sus méritos de enseñanza y herencia para sus discípulos y sus apóstoles. Así como Dios le prometió a Abraham bendiciones que se cumplirían en sus hijos, en los hijos de Israel, así también el Mesías tiene su propio libro de la vida, donde está tu nombre escrito por sus méritos y por su sangre y por su entrega, por sus hechos y por su enseñanza. ¿Es lo que tenemos en el corazón? ¿Sí o no? No dije que dijeran amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora sí, amén. En el sí y en el amén. Si nosotros vamos a Proverbios 8:22, por favor. Todo esto es lo que recibieron los discípulos de Yeshua, de Jesús, en el Pentecostés. Se abrieron, ¿no? Es como si Dios hubiera quitado ese ángel con una espada, donde el hombre ya no tenía acceso al conocimiento divino, a la presencia de Dios. Entonces, en el Pentecostés de Yeshua, de Jesús, los discípulos recibieron la mente de Cristo, el conocimiento del Padre, el libro de la vida, el libro del recuerdo y de las memorias del bendito Padre Celestial, la Torá de Moisés en el espíritu del Mesías. ¿Cuál les dije que buscaran? ¿De cuál? Proverbios 8:22. Aunque a mí se me olvide, Dios bendito sí me tenga en ese libro de sus memorias. Proverbios 8:22 dice, el Eterno, ¿qué dice ahí? En el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, desde el 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Adonai, ¿qué dice? Me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente. Bueno, es decir, Dios es el rey que reina sobre todos los mundos, sobre el mundo físico y espiritual. Y ya no voy a decir que cuántos cielos, porque luego me reclaman. Pero Dios reina en esos cielos y en este mundo. Incluso aquí dice que Él, que dice, me poseía. Incluso, ¿no? En el principio, y quiere decir ya de antes, ya de antiguo. ¿Qué más? Antes de sus obras. Entonces, antes de la Torá del Mesías estaba la Torá de Moisés, pero antes de Moisés estaba la de ¿quién? La de Abraham, y antes de Abraham estuvo la de Adán. En todos esos libros, incluyendo el libro final, el libro de la vida del Cordero de Dios, en todo eso está el conocimiento y la presencia de Dios. Amén. Hoy tenemos un Nuevo Testamento que fue, que le quitaron libros. Fue Roma quien le quitó libros en los primeros 4 siglos de la historia del cristianismo. Existe un Nuevo Testamento que es el Nuevo Testamento griego ortodoxo copto, que tiene esos libros que la iglesia, perdón que lo diga así, pero la iglesia romana los quitó, que les llamamos hoy libros apócrifos.
¿no? Dios bendito por esta Biblia, porque es el conocimiento que Él ha permitido para que nosotros estemos en la salvación y en el conocimiento del Mesías. Sin embargo, por ejemplo, esa otra Biblia que el pueblo griego y el pueblo cristiano egipcio, porque hay cristianos en Egipto, ese Nuevo Testamento que ellos tienen también es otro libro válido. Hay acuerdos entre hombres. Entonces, en ese libro, en ese Nuevo Testamento, que es un Nuevo Testamento de los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo, hay más que aprender. Amén. Simplemente nuestra traducción, que es Reina Valera 1960, hoy tenemos nueva versión internacional. ¿Qué otra? Biblia de las Américas, ¿qué otra? Dios habla hoy. Y en todas esas traducciones podemos entender o comprender la palabra de Dios. No estemos cerrados solamente a una versión de la Biblia. Estudiemos y busquemos a Dios. Curiosamente, existía también otro. ¿Cuál leímos ahorita? Pero si vamos a Salmo 33:6, por favor. Creo que ya lo leímos ese, ¿verdad? Yo ya lo leí. ¿Ustedes no? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban que yo ya lo leí? Salmo 33:6. Desde el 5, desde el 4. Porque recta, ¿qué dice? Es la palabra de el Eterno, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. ¿Qué dice? De la misericordia del Eterno está llena la tierra. Y después, por la palabra del Señor fueron hechos, ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué? Por el aliento de su boca. Entonces existe aún otro libro, un libro más. Ya estoy muy místico hoy. El libro del sonido, de la ¿cómo se dice? Cuando tú hablas, este sonido, cuando vocalizar. Cuando tú vocalizas, cuando tú hablas, cuando tú emites, cuando añades vocales a las consonantes, entonces eso crea. Si alguien te dice te quiero, porque le estás agregando vocales, ¿qué siente la otra persona? ¿O qué dice la otra persona? Yo más, ¿no? Y en el yo más hay una O y una A. Pero esas vocales que se le agregan a las consonantes le dan sentido. Entonces, en este versículo, Génesis 33:6, Dios le dio sentido. Por la voz, por la palabra del Eterno fueron, ¿qué? Hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el ¿qué? Aliento de su boca. Es un libro, por así decirlo, de las letras, pero con sonido. Cuando nosotros hablamos, te puedo poner un ejemplo. Cuando un bebé dice, ¿qué dice? Dada, dada, dada. Luego hay niños que siguen, de 8 años, que siguen diciendo dada, dada, porque quieren sentirse bebés de nuevos y quieren que los consientan como bebés nuevamente, ¿no? Entonces, o le hacemos pi, 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 o no sé qué. Hacemos ruiditos como de bebés, hasta los enamorados hacen ruiditos de bebés, ¿no? Es que me acordé de mi hija que siempre ella me decía, ay, los enamorados se comportan como bebés, ay, qué flojera, ¿no? Por si me estás viendo. Nos comportamos como bebés y hacemos dada, y eso ya significa apapáchame tantito, ¿no? Cuando nuestros bebés empiezan a vocalizar, hasta su A, hasta su E, hasta su I, o hasta su O, o hasta su U, son bonitos,
nos llenan de amor. Es como si Dios tuviera un libro de tus vocalizaciones, porque Él así creó el mundo, vocalizando, poniéndole, nosotros decimos vocales a las consonantes, pero realmente le puso mucho amor. Él pronunció tu nombre desde antes de la fundación del mundo y lo va a pronunciar cuando estés con Él en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Él sabe y tú vas a reconocer la voz de tu amado, del que llama a tu alma. Entonces, como lo hizo Israel en el Sinaí, como lo hicieron los discípulos cuando recibieron el Pentecostés, se encendieron en vida, en enseñanza. Entonces, aquí dice la palabra del Señor. Pero incluso si ese niño hubiera, ese bebé que dice Dada, si fuera el mundo que Dios creó, ese bebé, comparando un bebé con el mundo que Dios creó, incluso antes de que el bebé dijera Dada, nosotros ya tenemos formas de sentirnos felices con esos bebés, cuando llegan a un Dios bendito, a un buen término de la gestación. Es decir, como una mujer gesta, también Dios gestó la creación en su Torah interna. Hoy lo podemos entender de otra forma. Vamos al ultrasonido y decimos, el bebito tiene 3 meses o 6 meses o 7 meses, no sé hasta cuándo se pueden hacer ultrasonidos. ¿Y qué es ecografía se dice, doctora? ¿Y con qué estudio escuchas el corazón de un bebé? Ecógrafo. Ay, eso vino del Espíritu Santo. Entonces, el bebé no ha dicho ni dada, ni dede, ni didi, ni dodo, ni dudu, y tú ya estás escuchando tu tutu. ¿Y qué haces? ¡Ay, escuché su corazoncito! Así fue la creación de Dios. Estaba dentro de Dios y estaba tutu. Y ahí estaba tu nombre también gestándose. Mi casa y yo serviremos al Señor. Otra bendición, dígame otra bendición. Que está latiendo el corazón del Padre, díganme otra bendición. Díganme otro. Mi casa y yo serviremos al Señor. Otra bendición, otra promesa del Padre. Lo voy a adorar. Cree en el Señor, Yeshua, Jesús, y serán salvos tú y tu casa. Pónganle eco para que se escuche más. No es cierto, es broma. El eco del corazón, del palpitar de Dios, se manifestó en su creación. La creación es como un hijo que Dios gestó. Y Yeshua gestó en su mente, en su corazón y en su espíritu a los hijos y a las hijas que habría de dar como a luz. Y los escribió en el libro de la vida. Amén. Dios es tu Padre, el que palpita por ti. Dios escribió tu nombre en su gestación. Dios escribió tu nombre en su espíritu, el cual reposa sobre ti, para abrir tu mente al conocimiento del libro de la vida, al conocimiento del reino de los cielos, que incluye todos los libros que Dios le dio a los apóstoles, y no solamente a los apóstoles, a los patriarcas, y no solamente a los patriarcas, sino al primer Adán, y también al segundo Adán, que es Yeshua, nuestro Mesías. ¿Está la luz de la Torah en ti o no está? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y? Amén. Bendito sea Dios. Esa misma luz creadora. Tu alma está escrita en la luz de Dios.
Tu alma está creada por la vocalización de Dios. Tu alma está creado por el amor de Dios. ¿Quién te puede separar de ese creador amoroso? ¿Qué cosa te puede separar de eso? ¿Andaremos pues con tormentitas individuales sobre nuestra cabeza? ¿O la gloria de Dios, como en un color azul zafiro, estará reinando sobre tu cabeza y sobre tu corazón en los méritos de Yeshua el Mesías? Hay oraciones dentro del pueblo de Israel. Ya me pasé de tiempo, ¿no, verdad? 4 minutos más. Hay bendiciones dentro del pueblo de Israel. Con permiso del cielo, ya sé que luego me regañan, pero el pueblo de Israel dice, con todo respeto al cielo, a mi derecha el ángel Miguel, ¿no? Como una columna de luz celeste, hablando del azul zafiro, a mi izquierda el ángel Gabriel como una columna de luz verde oscuro, delante de mí el ángel Uriel como una columna de luz dorada como los rayos del sol, detrás de mí el ángel Rafael, que está encargado de la sanidad, como un ángel de luz de color violeta o morado. Sobre mi vida y sobre mi cabeza la presencia divina. No hay un chubasco encima de ti, está la presencia divina. Como una corona de luz que gira sobre mi cabeza, como dicen, no agacharé mi cabeza para no perder mi ¿qué? Mi corona. Pues esa corona de luz que gira sobre tu cabeza, en esa corona de luz está escrito el nombre de tu Padre Celestial. Aleph Lamed, Él. Aleph Lamed, Él, santo, bendito. Aleph Lamed, el santo y bendito. Esa es tu realidad. Porque Dios te ama. Solamente por eso. Y en mi corazón, la palabra, el hacer, el entender y el llevar a cabo y el compartir la enseñanza del Mesías. Amén. Es decir, Dios es verdad. No solamente es un Padre amoroso, sino Él es el mismo que te ha gestado, creado, formado y que hoy quiere recordarte que esa es tu realidad, la realidad de tu alma, más allá de tu historia individual y tu biografía de altibajos. ¿Seguiremos el camino de los mandamientos del Mesías? Sí. Y seguramente, como le pasó a los apóstoles, despuesito de estas glorias y de estas bellezas y de estas sutilezas, después pobre Juan y Pedro fueron perseguidos, a Esteban lo apedrearon. No se crea, la historia humana continúa. Pero Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio el ángel, el cielo abrirse. El ángel con la espada se retiró y Esteban pudo ver el reino de los cielos abrirse. Yo no sé cuántas situaciones en tu vida están por suceder. Dios sí lo sabe. Pero incluso en las peores situaciones donde te sientas apedreado o humillado, robado o lo que sea, el reino de los cielos se va a abrir para ti, porque Él es tu Padre y tu tutor. Amén, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Señor nuestro Dios, Rey del universo, Padre Santo, gracias porque tu amor deja huella en nuestros corazones, porque somos testigos de tu amor. Y ten a bien, Señor, que el azul zafiro de tu Torah, que el azul zafiro de tu Espíritu Santo, que podamos ser conscientes que ya brilla en nuestro interior, que podamos ser conscientes que el azul zafiro de tu Torah y de tu Espíritu Santo ya brilla en nuestras relaciones personales, que podamos ser conscientes que el azul zafiro de tu Torah y de tu Espíritu Santo ya brilla en nuestros cuerpos enfermos. Y en los méritos de Yeshua, de Jesús, gracias porque tú nos has inscrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida, en el libro de los sonidos y de las letras.
en el libro de la Torá, en el libro de la vida y de los secretos, en el libro del amor, en Yeshua nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, y así como tu luz grabó mandamientos en piedras de zafiro o en tablas de zafiro, así hoy, Señor, como la enseñanza del Mesías fue grabada en los corazones de sus discípulos, así hoy, Señor, que podamos nosotros ascender y ser más sutiles y estar más rectificados y ser más elevados en tu Torá, en tu Espíritu Santo. De la misma forma en que Yeshua, de la misma forma en que Elías, de la misma forma en que Moisés, Moshe. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Padre de todos los mundos. Tú eres el Rey que reina sobre todo reino. Y en los méritos de Yeshua te podemos llamar a ti, Padre Santo, nuestro Padre, que palpita por nosotros, por amor a nosotros, desde antes de la creación del mundo y hasta el final, Señor, en la Nueva Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén.